Sí, sí. Bueno, ¿el micro? Yo creo que me oye, ¿no? Hola. Hola. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por venir esta tarde. Soy Susana Alfonso, de Detrás de Comunicación y de Detrás de Narrativa de Libros. Y bueno, pues en primer lugar os quiero dar las gracias a Rod por acogernos, tener la deferencia de acogernos esta tarde para este acto y dar la bienvenida a Álvaro Martín, que es quien va a hablar sobre corrección y escritores. Darle las gracias porque desde luego viene desde Madrid, ha hecho el esfuerzo de venir. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema muy interesante. Bueno, voy a decirlo, es el presidente de correctores, de la Unión de Correctores UNICO, y bueno, está licenciado en Ciencias de la Información, y bueno, pues lo que compagina su trabajo de corrector profesional con la de redactor en ciertos medios de comunicación. Y bueno, pues hoy yo creo que vamos a hablar, o va a hablar más bien, pero no va a ser solo una ponencia de él, está abierto a que podáis debatir o podáis comentarle cosas, porque esto es un tema muy interesante, que va a hablar sobre la corrección. Creo que los correctores son más que importantes, son imprescindibles cuando un escritor escribe. Y bueno, pues creo que va a ser una ponencia muy interesante y que está abierto, por supuesto, a que le preguntes cualquier cosa, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias. Perdona, he estado toda la semana con gripe como la mitad de España. Estoy un poquito ronco. Bueno, pues como bien decía Susana, soy Álvaro Martín, presidente de los correctores, y bueno, pues soy corrector. Básicamente me dedico profesionalmente a la corrección de texto, trabajo para editoriales y trabajo también para autores particulares. Luego aparte pues hago redacción periodística, pero eso es otro. Y por supuesto no corrijo lo que escribo, no tiene que corregir otra persona, que como saben los autores en la sala siempre tiene que corregirte una persona ajena, porque si no tenemos un problema. Quería hablar con vosotros hoy sobre la relación entre escritores y correctores, en el sentido de que somos un equipo. El corrector, aunque suene muy mal, hace una buena labor, aunque viene a corregirte, y se convierte en un aliado del corrector. Es decir, al final, cuando trabajas para una editorial, tú eres el control de calidad. Como yo siempre digo, eres el que en la cadena de montaje pruebas que todo en el coche funciona bien, y si algo está mal, lo dices. Y si trabajas directamente con el autor, como es mi caso, que trabajo con algunos autores directamente, que no tienen por qué publicar libros, sino que generan otro tipo de textos, pues al final te empiezas como un corrector, pasas a asesor y te acabas convirtiendo como en un medio hermano, medio amigo que te soluciona todo lo que por WhatsApp acabas solucionando en dudas, ¿no? Esa es la idea. Y quiero que de aquí tenemos que salir con eso, que somos un equipo y como todo en la vida, siempre que se haga con respeto, una corrección siempre busca mejorar un texto. Por eso os traía un poco, que yo creo, para hacerlo ameno, cuando digo 10 razones para llevarnos bien, no voy a teorizar, voy a hacer cosas prácticas. Es decir, cuando nosotros, una editorial como de libros, a la que agradezco que me haya invitado, me manda un original de un autor, me explica un poco de qué va. Normalmente lleva, si es una primera corrección, una corrección de estilo, lleva un Word. La mayoría de la gente piensa que nosotros nos llega al Word, empezamos a corregir y a quitar comas, a quitar tildes, a poner tildes. No, todo tiene un trabajo. Entonces, nosotros queríamos traeros aquí un poco para hacerlo más ameno, por supuesto, podéis participar, qué es lo que normalmente nos encontramos en los originales, para intentaros ayudar, si yo soy los autores, a que vayáis mejorando vuestra corrección. No hay problema, si en el próximo original volvéis a cometer el mismo error, para eso estamos nosotros, contratáis un corrector y lo hacemos correctamente. Pero un poco para que veáis cuál es nuestro trabajo. Y por eso son las 10 cosas. El ego. En la corrección de texto es muy importante el ego. El ego del autor, el ego del editor, si es una editorial, y el ego del corrector. Si todos están en un nivel aceptable, la cosa funciona. Porque tan malo es un autor con mucho ego que no acepta las correcciones,
como un corrector que ultra corrige. No sé si habéis visto que hay algunos periodistas en la tele que son tan apabullantes que acaban siendo más importantes que el entrevistado, y eso en primero de periodismo les dice, ¿no? Oye, el que importa es el entrevistado, no el entrevistador. Pues hay correctores que, por su afán de pulir, ultracorrigen. Y una ultracorrección estás desvirtuando el trabajo del autor. O sea, un corrector no reescribe obras, puede reescribirla, pero eso se paga aparte y tiene otra tarifa. Incluso puedes hacerlo escondido y se llama negro, ¿no? O no sé si se llama negro, pero sabéis lo que es. El corrector tiene que respetar la obra del autor al 100%. Es la clave. De hecho, tanto con el autor como el traductor, legalmente, si los dos no se ponen de acuerdo, siempre tiene la última palabra el autor o el traductor. ¿Por qué? Porque tiene capacidad autoral. Nosotros no tenemos capacidad autoral. Nosotros no cobramos, por mucho que tú escribas una obra, este manual no cobra derecho de autor. ¿Vale? Nosotros somos accesorios. Entonces, el ego del autor es importante, el del editor, por supuesto, y el del corrector. El ego en sus niveles aceptables. De verdad, yo no tengo nada en contra de los autores. No me caen mal, no me caen bien, ni siquiera el tiempo lo conozco. A veces ni hablo con ellos. A mí me manda el original a la editorial y yo se lo mando a la editorial. A mí me gusta hablar con el autor, porque a veces te da muchas claves. Pero de verdad, si te corrijo no tengo nada contra ti. En serio, de verdad, me caes bien. Incluso me encanta porque estás creando. Y veo gente que crea y que dedica su tiempo en este país a crear, que no va a cobrar nada, casi nada, pues me encanta. Pero de verdad, no tengo nada en contra de ti. Soy tu aliado. Soy tu aliado. Y siempre voy a tener presente que el importante es el autor. De hecho, no sé si hay grandes autores que tienen su corrector de referencia. Es decir, hay gente que le gusta, pues un poco como, pues, hay gente, hay autores extranjeros en el que cuando vienen a España sus obras piden un determinado traductor. Es como los doblajes, ¿no? Por ahí uno que se especializa en un sitio. Pues hay autores que piden por contrato tener a determinado corrector en su obra. Si ese corrector no puede hacerlo porque está haciendo otra cosa, ha habido casos que esperan. Prefieren hacerlo. Yo hablaba con una lección me decía, joder, tú con mi correctora, imaginaba 1000 libros, no sé, la gramática es complicada, toda lleno de ratas. O sea, la confianza es total, porque de eso se trata. Nosotros somos la red. El autor puede hacer la función, pero nosotros somos la red. Está muy bien, pero también es una gran responsabilidad, claro. Epidermis. Cuando nosotros nos llega un texto, no todo el mundo es experto en Word. Es decir, un autor puede ser buenísimo escribiendo, pero no tiene por qué dominar el procesador del texto. Entonces, vais a ver que hay cosas que son muy comunes y que nosotros tenemos que limpiar. Para que lo entendáis, nosotros siempre trabajamos con control de cambios, que es el sistema que permite que cuando el autor le llega al Word corregido, vea qué cambios se han hecho y decida si sí o si no. Siempre la última palabra la tiene el autor. Otra cosa que ejecutamos. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos esta exfoliación, por decirlo de alguna manera, eso no se le dice al autor. No, al autor no se le dice, te he quitado 317 dobles espacios. O hay muchos autores, que ahora lo veréis, que tienden a darle al enter para pasar de capítulo a capítulo. Todo eso lo vamos limpiando. Y eso es trabajo. Y ese trabajo tiene que incluirse en la tarifa de corrección. Porque nosotros, y vuelvo al principio, somos profesionales. Y cobramos o por horas o por matrices. Para que nuestro trabajo sea rentable, tenemos que calcular cuánto trabajo vamos a destinar a una obra. Pero no solo quitar comas, es que esto lleva mucho trabajo, ¿vale? También tiene mucho trabajo hablar 20 veces con el editor. Todo eso hay que meterlo en la tarifa. Pero yo voy a insistir en esto para que os quede claro que somos profesionales. Es decir, yo tengo como el librero o creo que otro también, tengo mi epígrafe de la Seguridad Social y demás. Bueno, epígrafe no lo tenemos, pero creo que para la Seguridad Social. Por ejemplo, la Comic Sans, no sé si conocéis esta letra, que estuvo de moda hace un tiempo. A mí me llegan libros de Comic Sans. Sí, yo también me da escalofrío. Imaginaos,
acordáis de esta que se puso también de moda para todos los carteles de San Gil a Garaje y lo ponían en gótica? Imaginaos un libro y corregir sobre eso. Todo eso lo tenemos que arreglar, ¿vale? Por eso os digo que pero esto no va a ir con control de cambio, no se le va a decir al autor, porque bueno, al final la tipografía la puede cambiar y al final el libro saldrá con la vecina de la editorial. Es decir, para que entendáis lo que nos puede llegar. Estas son tipografías que me han pasado a compañeros de la asociación que han cogido de originales que les han llegado a ellos. Claro, en esta, por ejemplo, la legibilidad es terrible. Citas y dedicatorias. Todos los autores se acuerdan siempre de su familia, de sus autores favoritos. Todo eso tiene un orden, todo eso tiene un tipo de letra, tiene un estilo, normalmente lo marca la editorial. Todo eso hay que poner de forma. Es decir, lo que son dedicatorias son dedicatorias, lo que son agradecimientos son agradecimientos, el epígrafe es una cosa, el prólogo es otra, todo eso le vamos dando nuestros órdenes. Porque si es una editorial y hace las cosas bien, normalmente llega en orden, pero cuando es un autor particular, no tiene por qué saberlo. Para eso estamos nosotros, porque otra cosa que somos es asesores. Lo visible y lo invisible. Si dais este símbolo, lo conocéis, el calderón, es cuando lo usas en el Word, aparece todo lo invisible. Todo eso hay que arreglarlo. Eso es lo que te marca, dobles espacios, enter, retorno, y eso ahí aparece, cuando le das a ese botón, aparece en el Word, lo pueden imaginar. Todo eso hay que arreglarlo. Evidentemente no lo vamos arreglando uno a uno, hay una serie de modos de trabajar en Word más avanzados que te lo permiten, pero todo eso es tiempo. Imaginad, ¿veis? Que todavía no he llegado ni a las comas, ni a nada, imaginad. Y a lo mejor ya llevo un día de trabajo. El espacio, los dobles espacios son muy comunes. Afortunadamente el Word te permite que con buscar y reemplazar y con comodines y demás se quitan de golpe. Hay macros, que son pequeños programas que puedes insertar en el Word, que lo limpian, pero hay que diseñar esos programas. ¿Vale? Los dobles espacios, que además en un libro cantan muchísimo. Entonces hay que pulirlo todo. Todo este tipo de cosas, cuando ya el libro está maquetado y se hace la corrección sobre maqueta, es muy difícil meterle mano. Hay que hacerlo sobre el Word. El salto de página. Es decir, hay una tecla en Word que se llama salto de página. Tú la das y te salta la página. No se hace con Enter, porque luego eso se descuadra. Y es gente que va tac, 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 tac. Entonces el problema es que lo que tú ves bien en tu, que lo hablábamos antes, lo que tú ves bien en tu ordenador también no se va a ver igual. Como que solo cambia la letra. Vale. Seguimos sin tocar las comas y las tildes. La raya, ¿no? La viñeta. Los libros, sabéis que hay muchos que tienen diálogos. El diálogo es muy complicado. Parece fácil porque ya está impreso. Pero un diálogo tiene una puntuación propia, tiene unos nodos propios y tiene un símbolo propio, que es la raya, que es el grande. Eso es una de las cosas que nos lleva más tiempo. Sin entrar en el contenido, sin entrar en que el autor pone dijo. Eso va después. Aquí estamos hablando de la raya. ¿Vale? Todo este tipo de cosas yo lo digo es la limpieza. ¿Veis? Este, por ejemplo, esto no es una raya, ¿vale? Aunque lo parezca. Es un dios. Bueno, pues nada, ya hemos limpiado un poquito el Word y ya vamos a entrar. Empezamos con la unificación. Cuando es un autor más o menos escribe las cosas de la misma manera, pero imaginaos que no todo que lo que corregimos es narrativa. Se puede corregir, por ejemplo, textos académicos. Yo me acuerdo de un libro de corregir de Derecho Familiar. Eran 12 capítulos, de los cuales cada uno era de un profesor de Derecho distinto, y la mitad de ellos eran traducciones de profesores de distintos países. A ver, yo vi en ese libro 4 maneras distintas de poner Estados Unidos. Todas correctas, punto. Es decir, mucho del trabajo, gran parte del trabajo que hacemos, no es corregir cosas que están mal, es unificar. Es decir, si yo decido, que voy a poner Estados Unidos siempre desarrollado, lo mantengo siempre. No vale que en la tercera página ponga EU y luego lo ponga en americano EUA y luego porque me da solo una línea de tiempo, pues no USA. No.
es unificación. Entonces, para eso viene muy bien, nosotros trabajamos con doble pantalla en la que vas revisando, cuando tú estás corrigiendo, tú te lleva a otra página para ver si lo he hecho mal. Si hablamos de nombres extranjeros, imaginaos, hay que hacer los sabios porque lo normal es que tú en un nombre que no controles, en un idioma que no controlas, pues se te va a ir una letra en alguna de las ocasiones de las 25 que has puesto en el libro. La novela, la última que corregí era una novela de los Países Bajos, de verdad, es un idioma horroroso. O sea, son unas palabras larguísimas con un montón de consonantes. Pues hay que hacer listados y revisar porque siempre se va una letra. Unificación. Es muy importante. Me podéis parar cuando queráis, por favor. Bueno, y las mayúsculas. España es un país mayúsculista. Todo lo que consideramos importante lo ponemos en mayúscula. Todo. No digo ya el presidente o el consejero delegado, o el papa o el rey, sino la humanidad, la historia, cuando no es una disciplina. Claro, decía un compañero mío, más importante que mi madre, pues, mamá siempre con mayúscula, ¿no? Es decir, es muy subjetivo. Los libros, por ejemplo, de autoayuda, siempre amor, ser, la unión, el estar, todo con mayúscula. ¿Se puede dejar? Sí, si lo acuerdas con el autor, sí, porque en ese caso no son faltas de ortografía. Si tú lo corrijo y voy a hablar del amor, de la fuerza del amor, y decido, porque quiero, porque en mi libro, que amor va siempre en mayúscula, perfecto. Yo te digo que no debe ir, tú me dices que sí, vale, perfecto. Tampoco es una falta. Pero hay gente que escribe pues, universo, mundo. Y fijaos si no hay que poner que hasta ya las que quedaban así como míticas, que eran la del Papa y el Rey, no se ponen, seguramente una ortografía de 2010. Papa y Rey no van en mayúscula, salvo que sea el nombre, eso no, el Rey Juan Carlos. ¿Vale? Aún así, uno de los principales trabajos que tenemos es quitar mayúsculas. Y las comillas, esa es otra. Dicen los editores que la más elegante es la latina o francesa. Para mí lo es. Pero al final quien manda es el editor. Es decir, todas las comillas, estas dos primeras, están bien. O sea, tanto la inglesa como la latina están bien. Es cuestión de decidir, pero una vez que decidimos, quedamos con una. ¿Vale? Salvo cuestiones de jerarquía. Sabéis que si dentro de una comilla hay otro texto entrecomillado y puede haber otro texto entrecomillado, tiene que haber una jerarquía. Vale, eso son normas que controlamos nosotros. Pero al final se trata otra vez de unificar. Si decidimos esta, pues a por esta. ¿Vale? Todo esto se hace mucho con reemplazar, con temas informáticos. No vamos una por una porque sería horroroso. ¿Veis? Aquí hay un error muy frecuente. Es un estilo directo, que incluye un estilo directo. Entonces, si tú pones la misma comilla, que además está en la recta, que no se utiliza, puede inducir a error, porque no sabes dónde acaba la frase. Empieza aquí, termina aquí, empieza otro aquí. Por eso se hace la jerarquía de comillas. Normalmente va latina, inglesa, simple. ¿Vale? O si empiezas con la inglesa, pues inglesa, simple. Esto normalmente la editorial tiene un libro de estilo que te lo dice, si no, pues tú lo haces con el autor o con la editorial, que es otra de nuestras funciones. Cursivas y las B acentuadas. Cursivas, las cursivas tienen su norma en la ortografía, pero siempre hay un margen de acción. Imaginad que hay un autor que juega mucho con los dobles sentidos, siempre se hace lo del gesto de las comillas, pero técnicamente es en cursiva, no en comillas. Pues eso es hablar con el autor. Luego hay cosas que llevan cursiva y se tiene que respetar. Otras veces se recomienda o no. Por ejemplo, lo estábamos comentando antes, hasta el 2010 todos los nombres de barcos. Entre comillas las cursivas, ¿eso es muy adelante o...? Es reiterativo. Vale. Es como... una cosa o la otra. Es que al final, tanto la cursiva como las comillas, si no es un estilo directo, es llamar la atención sobre algo. Entonces, si pones
cursiva, comillas, subrayado, negrita, se empieza a amontonar, que los hay. Pero normalmente no, salvo que sea, por ejemplo, un texto estilo en inglés que va en cursiva y tal, salvo caso puntual. Pero hablábamos antes de toda la vida de nombres de barcos, naves espaciales y demás se ponían en cursiva, que era chulo, pero ya no. Entonces, es una falta ponerlo sí o no, bueno, no se puede negociar, pero si empezamos poniendo el gran cespillo en cursiva, terminamos con el gran cespillo en cursiva. Es un poco aceptar, debatimos el principio todo lo que queramos y luego seguir ese criterio. Y lo de las biacentuales igual. O sea, hay editoriales que te marcan que no, yo sin tilde, porque yo, cardíaco, y otras que me da igual, vale, pero lo que decidamos, lo seguimos, ¿vale? Ahí tenéis otros casos. Podemos decidir cómo ponemos enseguida, que se mete de las dos maneras, pero siempre igual. Asimismo, o así mismo, la que uso más esta. Apenas, agosto, avisa. Cuidado con estas, que son muy comunes, pero son errores. Sobre todo es un abrigo. O sea, separado, hijo. ¿Vale? Pero estas podemos decidir. Apenas, yo creo que no, ¿eh? No es lo mismo apenas junto que apenas separado, ¿eh? Claro. Entonces no puedes decidir, son dos, quieren decir dos cosas distintas. Bueno, claro. Sí, de razón. Apenas una cosa es apenas de casi y apenas de... Son dos términos distintos. En este caso, es la primera vez que salgo yo correo al autor. Oye, ¿tú qué quieres? A mí, por ejemplo, así mismo no me gusta porque me da la sensación de parte. Pero si él lo quiere, no vamos a discutir por eso, ¿vale? Vale, esto es un recuerdo, no, es que todavía Manuel Seco, el magnífico libro de las dudas. Manuel Seco decía, buenas tardes desde París, amigos, amigas de Argentina. Siempre. Conocí a María Amélia. Siempre. Hay que vivir con ello. No, la perfección no existe. Pero yo no debes aceptar. Por eso, cuanto más ojos, cuanto más ojos ven un texto, menos posibilidades hay de errar. Y aparte hay una regla muy importante. Y eso incide en la formación de los correctores y de los editores. No se corrige lo que no se sabe que está mal. ¿Vale? Entonces, cuanto más formados estemos, cuanto más actualizados, pues más cosas cogeremos. Pero tratas de correr en cualquier sitio. O sea, no os podéis ni imaginar. Me acuerdo de un libro que corregí todo el libro, salvo una página de créditos. Y me dijeron todo lo que ya hacemos nosotros. Me pusieron una rata a mi nombre. En serio. No, en serio. Álvaro de Abril, porque lleva mi nombre. Ya, no os podéis imaginar. Por eso hay que leer y revisar. Siempre hay que mal, me refiero. Los de DAFO, como dicen en México, estás escribiendo y se te cuela esto. Esto es un caso real. Un folleto de un frigorífico ya editado, ya maquetado, ya listo para imprenta, y en la portada ponía la perfecta conversación de los alimentos. Había bailado la letra y imaginaos, a que no se ve. La perfecta conversación de los alimentos. Fijaos, porque pueden liar porque eso sería, evidentemente, el cliente podría pedir la retirada y volver a hacerlo. Esto que os pongo son casos reales, de compañeros de la selección. Entramos ya en las tildes. Vale. Realmente nosotros nos consideramos que no somos unos cazarratas. Siempre decimos eso, porque muchas veces, sobre todo en esos tipos de Twitter, la idea que se tiene de nosotros es que somos gente que vamos por ahí corrigiendo y tal, no sé qué, y mira, en ese cartel pone cafetería en vez de cafetería. No es esa nuestra función. Como dice la amiga mía, eso lo hace un mono entrenado.
alguien que ha tenido una educación en este país, que ha dado lengua y tal, puede saber las tildes, a lo mejor no sabe si ya solo lleva tilde o no, pero las normas generales se las conoce. La B y la V también, la H, salvo los exámenes estos que le ponen a la policía nacional, que son terribles. Pero es que nosotros no somos eso. Luego está lo que se queda un poco en la anécdota, ¿no? Los demostrativos y el solo. Con el solo entran muchas veces hasta cuestiones como de una editorial que la autora quería ponerlo con tilde. Quería un ego grande. El editor tenía un ego más grande y dijo que en su editorial no se ponía con tilde. Y entonces el autor le dijo, tráeme la original. Y cambió todos los solos por únicamente, único y tal. Ni un solo en todo el libro. Entonces, cuando llegas eso, yo le decía, pero yo saber rentable esto. Porque claro, el libro fue, el libro vi, el libro va. Entonces, con lo del solo, oye, lo pactamos en principio, ¿vale? Sí, a mí me da igual. ¿Vale? ¿Qué dice la RAE? Sí, a mí me ha hecho Reverte y Guillermo me ha hecho que yo lo ponga con tilde porque le da la gana. Yo qué sé, que tú me digas. Hay batallas que no se pueden ganar. Si mi autor me dice, pero que vaya con tilde, pues con tilde. Por ahora. La RAE dice que no. La RAE dice que no. Ah, perdón. Sí, pero que hay académicos. No, pero hay académicos que te dicen que yo lo doy. Porque sí, como un momento de realidad. Cuidado con los demostrativos no. Pero el solo sí. Y hay gente que te dice, como Estorrego, te dice que él sigue diciendo que tiene que llevar tilde. Cada uno pelea la guerra que quiere. ¿Vale? O guión. Guión. Pero sí, esa es nueva. Pero además el problema de guión es que no todo el mundo la tiene clara y no entiende por qué lo han hecho. ¿No? Al final sabéis lo que ha pasado con guión, ¿no? Porque hay hispanohablantes que no utilizan, no pronuncian guión, sino que pronuncian guión, sobre todo en México. Entonces la RAE ha dicho, bueno, pues como eso, claro, eso es muy difícil que la gente lo entienda. Si Carlos académico muchas veces no se me entiende. ¿Veis? El corrector de las cosas que tiene que hacer es actualizarse, como el lector o como cualquier persona que esté relacionada con las letras. Es que eso era correcto. ¿Vale? Hombre, ya pocos fue con tilde se ve. Pero por eso digo que cuando hay estas guerras del solo, hay que acordarse de eso. Yo vivo en la OIES y vivo en la calle de la Fe con tilde, porque el cartel de no sé qué, bueno, y no lo han querido quitar. Ni que no lo quite, queda chulo, pero que sepáis. Bueno, y esto, por supuesto, esto es una de las cosas que tenemos que tener más cuidado, porque no todo es tan fácil cuando es interrogativo o clamativo, no, hay muchas matices y hay que tener mucho cuidado. Yo soy partidario de este tipo de cosas al principio y para que se le quede al autor explicarse. Le das unas pequeñas, ojo, no somos profesores de lengua, pero unas nociones rápidas, oye, mira, pues esto, tal, y el autor que está acostumbrado a escribir, a usar la lengua, lo interioriza rápido y la editorial entiende. De hecho, cuando se elabora un libro de estilo, es bueno poner este tipo de cosas que salen una y otra vez. Hay cosas que salen una y otra vez. Eso, caray, pues si le pones en el libro de estilo que se le puede enviar al autor, el mismo autor lo puede cambiar. Si hemos decidido que los siglos no hayan versatilidad, y ya sabéis que la versatilidad, pues ya el autor lo puede hacer. Y es simplemente un poco facilitar el proceso y sobre todo disminuir la posibilidad de error, que es de lo que se trata. Todo el equipo va de eso, de que el libro salga perfecto. Para eso estamos. La puntuación. La coma no es una pausa, es un mito, que es las comas se ponen cuando necesitas respirar. Eso no os lo habéis escuchado, que decía. Entonces, uno que tiene asma, que pone comas todo el rato. Y fija, yo sigo razonando el criterio. ¿Y un campeón de apnea lo pone comas? Nunca. O sea, un campeón de estos de los que se sumergen media hora en el agua, no puede ser. Tiene unas normas, así, y hay que seguirlas. Luego cada autor tiene su estilo. Hay autores que les gusta que el texto sea muy fluido, hay otros textos que les gusta hacer, pues, perfecto. Sí, a mí, mientras sean correctas, perfecto.
Lo que no se puede permitir es esto, la coma asesina. ¿Vale? Esta no puede pasar. No puede pasar ni de un corrector de primera, ni debería de un autor profesional. Es decir, la coma entre el sujeto y el verbo no puede ser. No puede ser. Y muchas veces se pone porque hay gente que le suena como que hace la pausa ahí de mi padre. No. Esa es falta grave. Falta muy grave. O esta. Si es que además, no sé si os da cuenta, os rompe la lectura. O sea, esa coma parte la frase. Es verdad que hay autores que se guían por ese, yo creo que no es porque quieran poner porque sí, sino porque se guían por como ellos creen que va a respirar, y no va de eso. Y se nota, se nota. Por ejemplo, la coma del vocativo es otra fundamental. La de hola Juan, hola amigos, para vosotras señoras, ¿verdad? Esa coma es fundamental, es básica. De hecho, esto es, no sé si lo veis, es una publicidad de un banco. Creo que era en Santander, que sacó la campaña, y nosotros lo miramos y decimos, Dios mío, tiene que tener un corrector, lo ha puesto la coma de vocativo en la publicidad, porque es que no es habitual que sea. De hecho, ayer precisamente leía títulos de canciones, por un libro tan y tal, por ejemplo, el adiós muchachos, tal, es decir, se tiende a quitar, pero es necesario, ¿vale? No es hola Juan, es hola Juan. Y no porque lo pida la pausa, porque tiene que ir, es la coma de vocativo. Y luego, bueno, esto ya entramos un poco en estilo. Os voy a explicar. Hay dos tipos de corrección. La corrección de estilo y la corrección de ortotipografía. Probablemente esta que estamos hablando de Word es una corrección de estilo. Cuando tú, por decirlo de alguna manera, le metes mano al texto. Es decir, cambias cosas. La de ortotipografía se fija más en eso, en cuestiones más de comas que más, por ejemplo. Si hay errores en planteamientos como la especificativa o la aplicativa, se entiende que se tiene que hacer la corrección de estilo sobre Word. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, estás ya en la maqueta, hacer un cambio de un párrafo y demás es mucho más problemático. Entonces, todo este tipo de cambios de estilo que tiene que dar el ok sí o sí el autor, se hacen sobre Word. Es decir, un autor no te va a discutir que se le ha ido una tilde y se la has puesto. Pero si yo le cambio un párrafo y le doy la vuelta, me lo puede discutir y se lo tengo que argumentar. Y sobre todo, es que hay que argumentarlo todo. Y no vale el, no, yo te lo pongo así porque es que me suena mejor. No, eso de me suena mejor no existe. Es como lo de respirar, ¿vale? Por ejemplo, el punto suspensivo. El punto suspensivo crea, yo creo que crea un buen ambiente, pero si se abusa, vale, hasta ahí bien. Pero yo ahí no entro, porque eso es el estilo del autor. Por ejemplo, los libros de autoayuda y tal, hay muchísimos puntos suspensivos, porque están todo el rato interpelando, dejando. Vale, yo ahí no entro, pero las normas hay que respetarlas. Es decir, detrás de los puntos suspensivos tiene que ir coma, tiene que ir punto y coma, no punto, solo casos con la criatura. Es decir, tiene también sus normas el punto suspensivo. No es lanzo el punto suspensivo, gente que lo pega, gente que lo separa, con mayúscula, es decir, tiene sus normas, ¿vale? Entonces, como eso sí es complicado muchas veces, eso sí es de las cosas que yo explicaría al autor, me sentaría un ratito con él y se lo explicaría, y a partir de ahí, ¿vale? Pero no hay que abusar del punto suspensivo. Y otra cosa, y vuelvo a lo de la exfoliación, los puntos suspensivos son un signo tipográfico. O sea, los puntos suspensivos no son 3 puntos, es un signo que se da con control punto. ¿Por qué? Porque así, si llegas al final de una línea, no se separan. Imaginaos, llegas al final y se quedarían 2 y luego 1 o 1 y 2. Es decir, son 1. Entonces, control punto. ¿Vale? Ese, por ejemplo, es la típica cosa que tú es lo primero que haces cuando te queda un original. Lo buscas, lo cambias y ¿vale? Son cosas que llevan tiempo y que el autor no ve. Pero, si yo a un autor le digo, oye, mira, cuando vayas a escribir 3 puntos, algo así, ya lo haces siempre.
igual que con lo de la apertura de signo y la multiplicación expresiva. Está bien de vez en cuando, pero tampoco hay que abusar. Tampoco hay que abusar. Y lo que sí hay que hacer es mantener las normas. ¿Vale? O sea, hoy por hoy, aunque cada vez menos, pero hay que abrir y cerrar. ¿Vale? Hay que abrir y cerrar. Y cuidado con la puntuación. Ese tipo de cosas os las traigo para que veáis todo lo que tú tienes que ir cuando vas leyendo avanzando, sin entrar en cuestiones de contenido. Bueno, parece que la tendencia actual es acentuar el qué, por ejemplo, y olvidarte de los signos de exclamación o de interrogación. Si no hay demasiada fuerza, si no existe demasiado. Claro, pero hoy por hoy, la norma dice eso. Luego, tú puedes interpretar la norma y decir, hombre, si tú le pones el latín ya no te hace falta. Sí, no, a veces lleva la norma. Al final, los símbolos de interrogación te dejan todo en la misma. Si solo pones el pie, abrazado y tal. Y si te queréis, pero saber cuándo va un punto aquí, cuándo empieza en mayúscula, cuándo después del guión viene, se cierra y se abre, cuándo van dos puntos, es complicado. Eso, por ejemplo, nos lleva mucho trabajo y no todos los correctores saben, lo controlan. ¿Vale? Yo os recomiendo que veáis en internet, aquellos que escribís, manuales de cómo puntuar los diálogos, porque es complicado, ¿eh? Y además depende, imaginaos si está abierto, que depende, por ejemplo, que vaya mayúscula a minúscula, depende del verbo, de qué tipo de verbo sea. O sea, por ejemplo, si él dice calla por favor, dijo, tiene que ir en minúscula, pero si pone calla por favor y salió por la puerta, cambia, ¿vale? Eso tiene que lograr. Ahí, por ejemplo, eso es un trabajo de corrector, porque aunque el autor domine, siempre se acaba, se nos acaban a nosotros. Sabéis que esto ha cambiado, esto es lo que decía de la actualización. Sabéis que antes era deber de obligación, deber de posibilidad, ahora se permite posibilidad que no lleve el de lo que no se permite es lo contrario. Eso nunca se ha permitido, ¿vale? Y eso, por ejemplo, como se utiliza mucho hablando, se utiliza mucho escribiendo. Es decir, cuando es una obligación, no sé, debes pagar 5 euros, poner el de es un error y grave. Debes de pagar 5 euros. Y ese se utiliza mucho. Claro, ¿qué pasa? Que un corrector que no se actualiza a un autor, si de repente ve que es una cuestión de duda, pero no lleva de probabilidad y no lleva el de, va a decir, que está mal. No, no está mal, ya la RAE lo permite. Ojo, es una de estas cosas que se ha incorporado por el mal uso, ¿vale? Porque la lengua va evolucionando. Ya sabéis que nosotros somos unos tipos que hablamos mal latín, hablamos latín muy mal. Pues esto es igual. Hay errores que se hacen tan genéricos que al final se acaban aceptando. Y esto es lo que ha pasado un poco con el de verde. El de verde al final, pues se ha terminado aceptando. Y ahora tú puedes decir, yo no lo haría si escribo, deben ser las 4. Es que mucha gente que lo dice, deben ser las 4. Y deben de ser las 4. También es verdad que no fluye mucho, ¿verdad? O eso. O sea, de verdad. Hay verbos, en el castellano hay verbos irregulares. De verdad, no pasa nada, cada uno tiene su forma.
No hay que obsesionarse, no hay que hacerlo regulares. Es decir, este aprieta. Estos son errores, no son rojo. Esto son errores por intentar regularizar los errores. ¿Vale? Aprieta. Si metéis cualquier verbo en la página de la RAE, os hará conjugación. Es súper fácil. Yo siempre lo hago. Yo cuando tengo dudas, pones el verbo y te pones la tecla de lado, conjugar. Los tarzanismos y los mecanismos. Los tarzanismos es, yo escucho la radio por la mañana, no sé si escucháis, no lo sé, y el que da las noticias económicas siempre empieza. Decir que los mercados están, no sé qué, decir, no sé qué, eso es lo que nosotros denominamos en plan, coña, tarzanismo. A ver, sí, porque luego te olvidas del sujeto, te olvidas de todo. Entonces, decir que hoy ha subido la bolsa a 2.000 puntos. Decir ese tipo de expresiones, que por desgracia están saltando al papel, pues son tarzanismo. Por lo rico que es el castellano, nos empeñamos en machacarlo. Y los mecanismos son, lo bautizamos los compañeros por la canción de Mecano, ¿no? Tú me dijiste que no, tú me dijiste. Ese es muy habitual. ¿Vale? Esto es una frase de Yola del Rocal. Y bueno, los gerundios. Los gerundios también tienen, pero nosotros hemos llegado a dar en la asociación seminarios sobre el gerundio. El gerundio hay muchos tipos de gerundio y hay gente que no lo domina, sobre todo por ejemplo el de continuidad que lo veis aquí, ¿no? Escribe una carta contando. Está bien, pero mira hacia el de abajo. Que se refiere a que la carta contaba. Imaginaos. Y tú dices, voy a hacerlo mal. Pues es que es difícil. O sea, el gerundio de continuidad, pero ojo, el gerundio es muy habitual. El gerundio de continuidad es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo claro. El Real Madrid jugó ayer en Salamanca ganando 2-0. Ese gerundio es que está pasando ahora. Y el Madrid jugó ayer. Entonces, esta es la clave. Yo, en ese momento, conté. Aquí no. ¿Vale? Esa es la clave. Esa es la clave. ¿Vale? Eso es muy habitual, ¿eh? Muy habitual. Yo os traigo lo que hacemos listados y se lo damos a la editorial. Esto. Pero insisto, el autor, una vez que se lo dices, lo interioriza totalmente. Por lo menos en mi caso. Por menos suerte me han tocado todos súper majos. Bueno, esto ya entra a los que escribís que no solo es dijo, ya es riqueza léxica, ¿no? O sea, los diálogos hay páginas en que todos dicen dijo. Pues un poco tirando de sinónimos que para eso el castellano es riquísimo. Clamó, afirmó, aseveró, aseguró. Los prefijos, desde el 2010, se juntan. Los prefijos se juntan. No es súper divertido, sino súper divertido. Ojo que afecta a la ti. Súper divertido. Mini revolución y el ex sabéis que tiene trampa. El ex va junto salvo que sea un término doble. Por ejemplo, director general. Entonces sí sería separado. Este tipo de cosas se saben porque estás pendiente de las actualizaciones de la RAE. No os digo que pongáis en la mesilla la ortografía de la RAE, que es infumable. Pero hay buenos resúmenes que ha hecho el Instituto Cervantes, que ha hecho la Fundeu, que están muy gratis en internet, no necesitan, donde te pone cuáles son los principales cambios que entraron con la ortografía del 2010. Y ahí te explica esto. ¿Vale? En serio, súper fáciles, muy bien explicado porque los hacen filólogos, y ahí queda todo muy clarito. Entonces, cuando a ti te llega que yo lo entiendo, te llega un autor que ha puesto súper, además te lo ponen bien con su tilde, súper divertido. Y tú le explicas eso, no mira, si lo estás haciendo bien, pero es que ya se ha actualizado. ¿No? Pues eso.
yo creo que 3 o 4 mentes en un párrafo ya comienza a ser excesivo. Vamos a buscar alternativas, de forma, de manera, no sé, un poco eso. Y esta, yo por ejemplo que corrijo revistas, hay una editorial que siempre que pone public reportaje, pone public reportaje. No falla. Y mira que se lo digo. Es un error que se cuela y es que no se ve. Hay que doblarla, ¿vale? Ese tipo de cosas. Seguimos con lo de la riqueza léxica. Aquí me estoy metiendo en la creatividad. Yo como corrector diría cambiar un poco la frase o de alternativa. Porque abrir la ventanilla porque no alcanzaba la manilla. ¿Está mal? No, ortográficamente y gramaticalmente está bien, pero bueno, no soy un corrector de estilo. O esta, aunque fuera desde fuera. ¿Es correcto? Sí. Pues hombre, busca otra alternativa, no sé. Aunque hay palabras que dan mucho juego, ¿no? Y la repetición bien buscada, pero bueno. Los errores de género, que estamos tan de moda últimamente. Para eso está el diccionario fantástico. Ya sabéis que lo primero que hay en una entrada es el género. Si nos permite los dos, si es femenino o es masculino. Nosotros podemos, no penséis que el corrector se lo sabe todo ya. Yo tengo abierta la página de la RAE, puedo entrar al día, no sé. Yo hago que suba la publicidad de la RAE, porque es que entro 20.000 veces todos los días y una palabra puedo verla 7 veces. Antes era un rollo, porque tenías que tener, yo tenía una montaña de diccionarios en la mesa, o me tenía que ir a la biblioteca para los diccionarios especializados que no se podían sacar, por supuesto, tenía que ir allí, pero ahora no solo correctores de los autores, está todo a vuestra mano, para consultar, para ver. Entonces, consultar cualquier duda. En el corrector, y os voy a dar un ejemplo claro, la duda es fundamental. El corrector que no duda es como el filósofo que no duda. Mal. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, Argot. Lo he pensado hoy, y no lo sé, en la librería Argot. ¿Está aceptado como en chalet, o como en ticket, o como en carnet Argot? ¿Y la T y con tilde? No lo sé. Yo he ido a la RAE y lo he consultado. Es una duda. Porque puede ser que un autor lo piense y lo ponga así. Claro, yo no tengo por qué dar por hecho que algo... Ah, bueno, si lo ha puesto el autor y como chalet sí, algo... Bueno, pero no. O puede ser que se admita, pero se haya rechazado porque no ha triunfado. Porque era muy minoritaria, como le pasó a Debut, por ejemplo. Debut no triunfó. Pero yo no lo sé. Lo que pasa es que lo importante es que dudo y luego tengo las herramientas, pues ya en el móvil, me meto en la aplicación que tengo de la RAE y lo busco. Hay que dudar de todo, de todo. ¿Está aceptado en castellano Argot o sigue siendo un extranjerismo crudo que ponerlo cursiva? No lo sé. Ojo, consulto una vez, la próxima ya la sé, pero tengo que consultarlo. Entonces, siempre hay que dudar, siempre, permanentemente. Y palabras que las consultas varias veces. Y no te queda claro y le escribes a la RAE, a la Fundeu, porque no todo es tan fácil como esto iba a decir yo, ¿no? Y es índole técnica. La corrección de estilo, lo complicado que tiene es que tienes, como decíamos, en sintaxis, gramática, entonces eso lleva a tu trabajo, tiene otra tarifa, es más complicada, hay correctores expertos, hay que trabajarla con el autor. ¿Vale? Por ejemplo, con las redundancias. Esto es muy, se lleva últimamente mucho. Hemos dicho de 30 países distintos, claro, son 30. Pero eso es muy común, yo no estoy diciendo cosas extrañas. Se abrazaron mutuamente. Y el partido vuelve a reanudarse. Claro. Pero son muy habituales. Y si ya como no lleguemos al mismísimo, que llamamos nosotros, que es como pensó para sí mismo, pues estos son muy habituales. Esta
Ojo, una cosa es el mismismo, por ejemplo, pensó para sí mismo, que eso es, o se dijo a sí mismo, que también, por ejemplo, cuando hay una novela y él está reflexionando, dice, se dijo a sí mismo, claro, eso hay que quitar. Pero luego está el uso anafórico del mismo. Este por ejemplo, lo hizo ya está en publicidad. Es decir, no. Mal. Esto es de primero de corrección, de estilo. Esto. Consumo por los mismos, cuando se refiere a ellos, ¿no? Esto se podría sustituir con y su consumo, ya está. O si quieres poner algo, por ellos, o por estos, pero no por los mismos. Y ese mismo, el mismo está de moda. Sabéis que la lengua, cuando nos da por algo, nos da por algo. Es como ahora todo se realiza. Todo se realiza. Pues es igual. Va por modas. O como las sinergias. Es decir, cogemos con palabras, sobre todo por la influencia de los medios de comunicación, y las dejamos secas. El versus. Esto es este tipo de cosas que ya os digo, el autor, incluso el lector, a lo mejor no se da cuenta. Pero el corrector de estilo se tiene que dar cuenta. Esto es un campo de inglés. Dice, tiene una herida en su mano derecha. Claro, no va a ser en la mano derecha de aquel. Es en la mano derecha. En inglés es. Entonces eso es muy habitual, ¿no? Seleccionó su pierna izquierda. Claro, es suya. ¿No? Se rascó su cabeza. Salvo, ojo, puede ser un caso, que me pasó en una novela, es un poco gráfico, que eran unos corredores que estaban en un puente todos orinando. Y entonces ahí decía, se agarraban, ahí sí dejé su pene. Pero eso es un caso específico, porque había una fila. Pero en el caso este, no, es que veis que no hay normas específicas. O sea, yo fui ahí y dije, ¿dónde vas? Espera. Claro, el contexto dice, no. Vale. Pues, pero sobre todo en los medios de comunicación deportivos, esto ya vamos entrando en cositas como pasivas reflexas, es decir, ahí hay que tener un conocimiento. Eso el autor no tiene por qué saberlo. Es decir, no hay autores que quieran bien o mal, hay autores que, bueno, mira, yo me acuerdo de un autor, un conocido, que me decía, mira, yo no voy a perder el tiempo en ver cómo se escribe Washington. Yo lo escribo como más o menos me suena y tú me lo arreglas. Bueno, si llegamos a ese acuerdo y me lo paga, estupendo. Y ponía Washington con G, Washington. Y yo ya sabía que era Washington. Pero él decía, yo era de estos que creaba como así a vomitón, ¿no? Y salía el párrafo y tal. Yo no me puedo detener a ver ahora cómo se escribe Massachusetts. ¿Cómo se escribe Massachusetts? Pues yo pongo Massachusetts y ya el corrector, que confía en él, pues ya me lo arregla. Ese es el tipo de cosas. Y es que es muy importante, porque ese tipo de cosas se ven mucho, ¿no? Por ejemplo, esta es muy habitual, ¿no? 4 de cada 5 españoles creen, es igual. Y al revés. 1 de cada 5 españoles no quiere. ¿Vale? Pasa que, claro, al final, como es normal, somos humanos, tendemos a fijar el verbo al último. ¿Vale? Pero este tipo de cosas, ya os digo, vosotros puede parecer, joder, esto no lo voy a ver nunca, porque es que para eso estamos nosotros. Leemos y vamos sacando. También os digo una cosa, a mí me llegan originales en que no hay nada de esto. Impecables. Una pasada. Bueno, siempre hay algo. Ya sabéis que las ratas. Un par de lágrimas. Un par de ¿Cayó lágrimas. o cayeron? Un par de lágrimas, ahí me has pillado. Un par. Debería ser un cayó. Un par de lágrimas cayó. Pero O un par significa plural y por lo tanto cayeron. no va por ahí, va por la terminación. Es decir, cuando la frase se permiten las dos, a ver, si dices un par, es. Pero si por ejemplo dices un grupo de muchachos, un grupo de tal, a veces, según la gramática, si te marca mucho el plural, se permite. Yo creo que hay que seguir el número, pero depende de las frases. En las que son básicas, pues el rebaño de ovejas, el típico ejemplo y tal. Pero hay muchas veces que el contexto te lo cambia y no te lo pide, ¿sabes? ¿Veis? Lo de debió
de ser, debió de haber escrito, son cosas de sintaxis, que bueno, vamos a entrar en ellas, pero para que veáis que esto corresponde más a la corrección de estilo. Esto es ya meterse en el texto, cambiar. Normalmente los autores que tienen mucha experiencia esto lo tienen bastante solucionado. Mientras que las cosas de comas, acentos son más de esa corrección de tipografía que os decía, que son un poco los puntos suspensivos, que se pagan menos y que es distinta y se suele hacer después. Esta, por ejemplo. Esta viene, ¿esto por qué lo pongo? Parecen tonterías, pero no es así. En los medios de comunicación o en las redes sociales, cuando se genera un error, como se repite 1000 veces, se puede dar por muerto. ¿Vale? Por ejemplo, en esta, lo puso entre las cuerdas. La frase de boxeo que es contra las cuerdas. Pero alguien dijo entre las cuerdas, en prime time, y ahí quedó. Pero si lo pensáis, ¿qué es poner entre las cuerdas? ¿Vale? Ese tipo de cosas. Este tipo de cosas, de ven, vamos que lo vamos, mejor lo otro que lo otro. Este tipo de cosas, sobre todo, vienen de los medios de comunicación. De cuanto menos. Detrás de mí, detrás mío, se suele decir mucho. Un matojo de nervios, no es un matojo, es un manojo. ¿Vale? He hecho un obelisco, es hecho un basilisco. No, es que oyen campanas, y por ejemplo alguien que sabe boxeo, sabe que es un campana. No lo sabe, lo suena. Ese tipo de cosas. El nombre esporádico. Pues, conclusiones. Pues, las tenéis que decir vosotros. Los que sois autores, me gustaría que me dices si este tipo de cosas, y sobre todo, que comentaseis el papel que hice ahora. Y si creéis que la figura del corrector está muy influenciada por los medios de comunicación, en el sentido de que ahora se hemos tenido modelos, ¿sabéis?, de buscar erratas por todas partes. Entonces, como autores que sois muchos, me gustaría que fueseis valientes y reconocieseis si este tipo de cosas las tenéis en cuenta escribir. Yo acabo de descubrir el salto de página y aquí mi correctora pues es la que lo sufre. Sí, va con los espacios. Ahora me lo he notado en el móvil, intentaré rectificar el siguiente sitio que tengo. Pero es el salto de página, tú vas buscando cuando estás ahí, fluyes y estás aporreando el teclado. Totalmente. ¿Qué es más rápido? ¿Buscar en la barrita esa cosa minúscula o darle a espacio para ir? Es por comodidad. Claro. En fin, no por maldad o por hacerle trabajar, o bueno, depende del día. Pero eso, simplemente he descubierto cosas que aquí pues, yo recomiendo, ya no hace falta hacer cursos, un mini tutorial de Word en internet, de estos de un vídeo de 10 minutos en YouTube, se da por total. De todas maneras, ese tipo de cosas es lo que tú dices. Vosotros tenéis que dedicar a crear. Luego, este tipo de cosas, lo que tú decías de nosotros, se hace al final. O no se hace. Que decir que lo tengas en cuenta. O sea, no. Luego tú dices, no, si tú ya es difícil crear, como para encima andar, ¿cómo se ponía los dobles espacios con no sé qué, no sé cuánto? Eso no. Pero es verdad que eso facilita la legibilidad. Es decir, vosotros fijaos, cuando vosotros lo hacéis, sobre todo, cuando es una novela a texto corrido no hay problema. Pero imaginaos en un libro de poesía. Un libro de poesía que vas dando así, o a veces das al espacio, o al sangrado, o a no sé qué, eso está bien, tú lo tienes bien. Pero cuando llega la editorial, ha cambiado completamente. Hay autores que escriben en OpenOffice, no escriben en Word. Que cuando cambia Word, cambia. Es decir, al final se trata de hacerlo todo fluido y que disminuya la probabilidad de que haya errores. Ahora, ¿va a estar mejor tu libro o no por darle al salto de página? Pues no, evidentemente. Bueno, simplemente lo que quiero que sepáis es que un corrector no solo corrige, es decir, prepara también el texto. Porque a la editorial, que recibe un montón de textos, tiene que llevarle un poquito masticado, porque si no,
Y porque además el Word tiene un problema, que es que lo que tú haces, si tú lo pegas directamente a la maqueta, muchas veces te lo guarda. Y el maquetador se vuelve loco buscando esas cositas que antes eran invisibles, los calderones. Eso puede... al final esto es un negocio. Cuanto más tiempo tardas en hacer una cosa por la misma tarifa, menos rentable es. Es decir, uno de los problemas que tienen los autores, las editoriales y los correctores es el aura de romanticismo que envuelve la literatura. La literatura está bien, pero si te dedicas profesionalmente a ella, es un negocio. A mí, yo considero a un escritor profesional un trabajador, tiene su jornada, sus horas, escribe, a otra cosa que como no llega a ingresar mucho, tengo otro trabajo perfecto, pero cuando está escribiendo, está trabajando, técnicamente, ¿no? Pues cada uno tiene su concepción. Pero el editor, cuando está editando en la mesa, o cuando está moviendo, él está trabajando. Y el corrector, de verdad, a mí cuando hay gente que me dice, ¿qué trabajo más chulo tienes? Te pasas todo el día leyendo. Sí. Pero bueno, aquí yo lo haría gratis. Pues yo no. Es que yo quiero dignificar mi profesión. Entonces, hay una aura ahí de romanticismo que nos viene muy mal, porque se justifican los bajos salarios. Dice, bueno, por bien que te lo pasas. No. Perdón. Que digo que el corrector cuando corrige no ve, está buscando la capa que está buscando. A ver, dos cositas. Una, ¿qué opinas de esta tendencia nueva? Bueno, que ya lo inventó, creo que fue Saramago en el Evangelio de Jesucristo, que no tiene signos de puntuación, y que sin embargo me entiendes perfectamente. Y luego te hago la otra. Vale. A ver, al final todo depende del código. Hablamos antes. Tú hace tiempo tú te mandaban un telegrama y lo entendías. Y le faltaba de todo. Pero tú entendías el código. Entonces, hay que ser muy bueno, como Saramago, evidentemente, para hacerlo de otra manera. Hay una anécdota al hilo de eso que es perfecta. Me comentaba Ley diciendo que ellos sacó un autor una novela sin comas. Y sacaban con El País el primer capítulo. Sí, para, pues, como código comercial, ¿no? Y entonces llegó lo sacaban en el Dominicano. Me llegó a los correctores del Dominicano del País, que es el único sitio del país donde ya quedan correctores, no queda ninguno. Y lo vieron y dijeron. Y empezaron a poner las comas. Y curiosamente, quedaba mejor con las comas que sin las comas. Por lo cual ahí no funcionaba. Sin embargo, en el caso de Saramago, sí funcionaba. Yo creo que esa es la clave. Yo no como corrector te puedo decir, pues funciona o no funciona, yo creo que va a ir como no. Pero si el autor cree que tiene que ir así, es el editor el que se juega los cuartos. Es decir, siempre y cuando no sea incorrecto, me refiero, yo te paso, por ejemplo, una enumeración. Tú pones una enumeración sin comas. Yo hace poco he leído un libro así, porque quería hacerlo así, ¿no? Como para darle una novela muy trepidante, negra y tal, entonces empezaba a decir pa, y no ponía las comas. Pero se entendía. Lo que no le voy a pasar es la coma asesina. Es decir, son dos cosas. Una cosa es el estilo, pero otra. Ahora, esto es como todo. Yo no abusaría. A lo mejor un relato, un libro de 300 páginas sin puntuación, pues a lo mejor esto es como cuando con las vanguardias inventaban, pues sí, a lo mejor tiene un público, pero no creo que el gran público que ya le cuesta leer pudiese saber, ¿no? Y bueno, si el autor está así y es correcto, pero mi deber es decírselo, ¿eh? Ibarra, creo que ha sido muy indulgente con los periodistas, están haciendo mucho daño. Acaba de empezar. Arranca. Arranca el minuto de silencio. Arranca el minuto de silencio. Sí, es como... el problema del periodismo, y yo soy licenciado en periodismo, es punto uno, que ya no hay correctores. Cuando llegó la crisis, lo primero que cayó, antes de los periodistas, fueron los correctores. Punto dos,
como cada vez se tiende más a la web y en la web no pasa nada si lo hago mal porque lo cambio rápido. Ya está. Hemos pasado a que en este país se daba una cosa inaudita, que era una empresa privada como era El País, el libro de estilo del País era como el diccionario de la web. Todos seguíamos el libro de estilo del País, porque no es de la ABC. Bueno, y hemos pasado a ver lo que pone El País en la web que para tal, ¿no? Yo no es que sea indulgente o no, es que al final el dicho este, ¿no? Si pagas con cargahuetes, pues tendrás bonos. Si tú no quieres corregir, pues saldrás con erratas. Eso, unido a que están 2 para hacer el trabajo de 10, también, que no es excusa, pero bueno, todo suma. Y 3, que la gente va un poquito justa de lengua, un poquito, pues es un cóctel explosivo. O sea, no pasa nada, la celeridad va implícita en el negocio. Que haya muchos becarios, está bien. Pero para eso venía el corrector, que era el dique, ¿no? El tipo que se sentaba allí cuando yo llegué al periódico, pues, fumando un ducado detrás de otro y se leía todo, todo. Y no había estudiado lengua, lo que pasa es que llevaba 40 años. Sabía más de lengua que Lázaro Carreter. Y era, no se me olvidará, un tipo que se lo leía todo. Todo el periódico, todos los días. Era como, ¿no? Le decía, tú mañana no te lo lees, ¿no? Ya lo sabes. Pero eso ya ha desaparecido. Porque yo decía, en El País me decía, me preguntaba eso, me decía, ¿queda algún corrector en los reportajes estos de dominicales que llegan de agencia, que bueno, sea un dominical de Coelho, de Faro, o sea, un reportaje, pero poco más. Y en la web ni te cuento, porque en la web ya te digo, como la gente les pone a parir, no sé, por entonces la calidad es, y el problema es que mucha gente no lee libros, solo lee los medios de comunicación. Entonces su referencia, como lo decía, si El País, que yo he visto, sigue poniendo la tilde en la O entre números, pues ¿qué le vas a pedir a una persona que no ha estudiado lengua, verdad? Pues lo pondrá. Y entonces tú vas y en la puerta del bar pondrán el O, un tilde entre 9 y 8. Pero es que claro, te dicen, si lo pone El País. Disculpe, la palabra guión es que en la RAE pone que no lleva tilde. Claro. No lo lleva. No lo lleva. Porque no lo lleva porque se considera un monosílabo. Bien. Y tú decías, ¿por qué? Pues porque en México, por ejemplo, no se dice guión, se dice guión. Y sigo dudando. Pero pues así, guión, guión. ¿Sabes? Porque claro, te considero distinto, con lo cual te aplico las normas. Claro, si te considero monosílabo, claro, pues no lleva tilde. Es muy relativo, ¿no? Ya. Pero es que hay cosas que decir de la RAE. Yo es que el problema ahí entramos en, también tenemos que tener en cuenta una cosa. La visión colonialista del español se acabó. Es decir, al final, la población de España son 3 estados de México, poco más o menos. Entonces, la gente de México protesta, y con razón, que por qué tiene que estar todo en español de España cuando ellos son 10 veces más que nosotros. Por ejemplo, en el mundo editorial, hasta ahora yo hago aquí un libro, lo imprimo, hago 500 millones de copias y distribuyo por América, con español de aquí. Es más, se da la paradoja del libro escrito por un argentino que venían aquí, corregían en español y salía para allá. Eso puede ser. Entonces, eso que nos obliga, por ejemplo, los correctores, a abrir la mente. Porque no ya que estén entrando un montón de términos nuevos, eso bueno, al final, pues el inglés nos lleva bombardeando, el francés hace tiempo, pues ahora toca todos esos términos latinos, imaginaos con todo el tema de la cultura musical, todo lo que está entrando, y con la población que está aumentando. Hay que abrir la mente. Pero claro, de ahí a que sin anestesia te empiezan a meter, que cambiar las reglas, la acentuación, porque resulta que en Honduras se dice de esta manera, lo veo un poco complicado. Sobre todo porque crea confusión. Porque el guión, por ejemplo, mucha gente le sigue poniendo tilde. Y si el problema de estas normas es que tú, como corrector, la aplicas y la sensación que da es que es un error. Porque a mí me ha pasado. ¿Sabes? Por lo que os decía del barco, ¿no? Este nombre del barco no lo ha puesto con cursiva, es que ya no va. Pero la sensación que le había dado a él es que era un error. Pues imaginaos con guión sin tilde. Ese es el tema.
Bueno, por eso hay que estar siempre mejorando. Pero es verdad, y como autores también lo recomiendo, hay que cambiar el chip. Es decir, no es normal que un libro en español llegase a Argentina y la gente decía, es que no entiendo lo que dice. ¿Qué términos con eso lo que significa? Entonces ahora, determinadas editoriales están, el mismo libro lo editan ya corregido por un corrector español, por un mexicano, por un argentino, en los principales mercados, no en todos. ¿Verdad? Y la cosa cambia, claro. Cambia. O sea, imaginaos un libro de Borges, que lo traían aquí, lo corrigen en español y lo vuelves a mandar a Buenos Aires. A lo mejor era un inmigrante y sabía bien, pero no, yo creo que mejor que un porteño. ¿No? Y eso es una de las cosas que más nos estamos encontrando ahora. La cantidad de términos nativos. Porque además, los términos latinoamericanos que nos llegan ya vienen muchos del inglés, pasan por aquí. ¿No adaptado? ¿Eh? No adaptado, ¿no? No, me refiero, una cosa son los términos americanos. Vale. Es que ellos también tienen otra cosa, que es, a ellos les llegan desde Estados Unidos, pasan su filtro y llegan para acá. Entonces, bueno, pues simplemente pues hay que estar más atento y hay que leer más. Estupendo, hay que leer más. Muñoz Molina ponía el ejemplo del machingón. El machingón era, como se dice en determinados sitios de San Salvador o de tal, el machingón era el guarda de la finca. Y entonces él se reía mucho porque machingón viene de machingan, que era la ametralladora en inglés que llevaba el tipo de la finca. O sea, imaginaos, del inglés machine gun había degenerado machingón, escrito así, machingón, cotín de lado al español. Allí en Salvador o tal, perfecto, pero a ti te llega machingón aquí y cae tu querida de inglés. ¿Qué significa, no? Entonces, en ese sentido, la RAE está haciendo un gran esfuerzo porque ahora si veis los términos, te dice, lo que ya hacía en su día el palipánico de duda, que se ha quedado más viejo ya, a ver si se acaba la nueva, porque te da. Pues esto en Honduras y tal, esto en término en México significa tal, está haciendo ese esfuerzo. Entonces no hay que dar nunca por, si siempre dudábamos, ahora más. Ahora hay que dudar de todo, porque tú a lo mejor ves un término y dices, eso está mal. Y te vas al diccionario y dices, no, está bien, porque en Argentina o en México se dice así. Y el que está hablando en el libro es no es. Complica un poco, yo creo que lo enriquece porque toda la mezcla enriquece, pero lo complica. Y sobre todo hay que dudar. Yo siempre pongo el ejemplo de Belén Esteban, esa ideóloga. Es decir, ella en un programa decía, se levantó pegando voz y dijo, eso es incierto, y eso es incierto. Y entonces se reía un compañero y decía, vaya que día más tal, no, es que en el diccionario, aunque no creo que ya lo supiese, incierto también es no cierto. Es decir, lo estaba diciendo bien. Hay que dudar de todo, y hay que mirar el diccionario. Porque hablamos antes de palabras que no se usan, pero por eso. ¿Sabes? O sea, que incierto también significa no cierto. Ahí. Yo quiero decir dos cosas con respecto a la televisión. Vamos a ver, aquí los diálogos son terribles en algunas obras porque son muy soeces. Yo no sé si eso habría que controlar de alguna manera porque... ¿Los libros? No, la televisión, los programas de televisión. No sé. Las letras que ponen. Dices, vale, sí. Perdón, los subtítulos. El texto sí. de las películas o de los documentales hay una cantidad de actores y de faltas horribles. Entonces eso yo no sé si se debía de controlar de alguna manera. Pues es lo mismo de siempre. Hay una asociación que se llama ATRAE, que son los intérpretes audiovisuales, los traductores que subtitulan, lo que cuando por ejemplo estrenan una serie en Estados Unidos tal, ellos por la noche rápidamente tienen que hacer todos los subtítulos para cuando llega, pero claro, si no lo contratas, si lo hace el que pasaba por allí, el técnico, ya que estás tú ahí con el tal, pues mételos. Es que hay errores también, o sea, cambiar V por B, bueno, unas burradas. Siempre dicen que es porque van deprisa, pero deprisa en un programa grabado. Por ejemplo, los Skrillex
casi siempre, punto. O sea, Sí. que es algo... Por eso, pues, insisto, Ya, el corrector es una especie de extinción. En los medios de comunicación ya no está, y en editoriales, pues lo que pasa con el libro, los que apuestan por ello. Pero no todos apuestan. Yo he estado con un editor, y me ha dicho, no, yo no corrijo el libro, ya me lo leo yo. Pero tú te das cuenta que eso no es que seas editor. Sí, es lo que quería comentar antes, que yo abogo profundamente como agente el corrector, porque a mí hay mucha gente que me llega y me dice, no te fijes en si está bien escrito o no, o sea, si a ti te gusta la historia, digo, yo no puedo desligar la forma de contenido. Y en segundo lugar, me dicen, no, ya me corregirá la editorial si me lo publica. Es una gran equivocación, es decir, el libro está apostando por hacer las cosas bien, es una editorial pequeña, pero tiene correctores porque quiere hacer que los libros salgan como deben de salir. Yo creo que estamos haciendo literatura o estamos escribiendo, debemos de escribir bien. Pero como agente os digo que grandes editoriales y grandes sellos no corrigen, y lo dice Álvaro. O sea, tenemos casos en los que sabemos que llega un texto y prefieren dedicarlo a marketing o a nada antes que corregir, con lo cual están saliendo libros de editoriales con sellos reputados que no están bien escritos. Y entonces eso es pues como pues, un periodista que escribe mal o mal, porque al final la educación O el va nivel, cayendo, ¿no? el nivel de... A lo mejor hacer una corrección, pero quítame luego. Dámelo para También decir, las H's, bastante, temas de estilo, temas de tal. ¿No? A mí me dijeron un día, hazme una ortotipográfica leve. ¿Eso qué es? Que tilde sí, pero comas no, pero si veo una H sí, pero una no. Pues, para menos. O eso de, ¿cuánto vale? Que es verdad que no sobra dinero. ¿Cuánto vale corregir este libro? Bueno, 500. 500, pues si yo pensé que eran 50 euros o así. Digo, mira, vamos a hablar de números. Digo, mira, esta obra tiene 600 páginas. Yo trabajo 8 horas al día. Si quieres que te la haga bien, con estilo y demás, puta hora. Vamos a hablar de 3 semanas. 3 semanas trabajando 8 horas al día. Es decir, además esto no es como las madres que pueden hacer 1000 cosas a la vez. No. Esto es yo tengo que estar sentado, calladito y leyendo. 3 semanas a 50 euros. Es que no me pagas ni la luz del fresco. Y claro, ya decía, no, claro, visto así, y digo, pero tú cuánto, claro, hay que hacer un poco una labor didáctica, porque el autor tampoco, sobre todo que está empezando, tampoco sabe tal, pero es que no está muy bien valorado. O el típico de 100 euros por 3 comas que vas a cambiar, bueno, 3 comas ya mismo tú lo que te cambio a ti. Porque es como un regateo, eso siempre me llama mucho la atención, es como... hazme un presupuesto, pero no me cambies el estilo. Pero no me cambies las frases. O sea, tú al final lo que quieres es que te revises si están bien puestas las tildes, si hay B y V, H y tal, que es lo que tal, y el resto te da igual. Y de hecho es diferente, porque la corrección de estilo, que es la interna, el gesto, la de tal, es más cara, obviamente. pero yo creo que también eso hace que el autor aprenda y se enriquezca y se haga más grande como escritor, ¿no? Claro. Pero eso de ya me lo corregía la editorial, que es un gran error, porque muchas editoriales, como insisto, no lo hacen, estamos haciendo que cada vez se escriba peor. Nosotros tenemos clientes que son gente que nos corregimos originales para presentar a concurso, porque esto es como cuando haces un examen, acordado, te decían, oye, que la presentación también cuenta, si lo presentabas ahí todo emborronado y tal, ya el profesor te miraba mal. Pues esto es igual, yo he corregido el libro que no se iban a publicar, que lo iba a presentar a un concurso. Hay una compañera de la asociación, María Santalla, que ha montado una empresa para corregir tesis doctorales. Y corrige tesis doctorales. Es que antes con 3 faltas te suspendían el examen de facultad, ahora ya es como... Por ejemplo, ahora ya... gente que le dice el director de la tesis, sí, la tesis está muy bien, pero lleva a corregir. Y se ha especializado, ha encontrado ese nicho y le va bastante bien, corrige tesis doctorales. O sea, que son muy técnicas y tal, pero quiere decir que hay gente que sí se preocupa, gente que tal. Lo que tú dices de ya me lo corregirá la editorial, bueno, pues espero que sí, que lo corrija la editorial, pero yo no confiaría, ¿eh? Yo no confiaría. Y luego hay otro tipo de empresas, que es, por ejemplo, yo he visto, no voy a decir cuál es una empresa de obligación que te dice, el precio de editar tu libro son 1000. Si te lo corrijo, 1600. Pero si no coges la corrección, yo no me hago responsable luego de que lleve ratas. Y entonces yo digo, bueno, es una transacción. Pero a ti como editor no se te cae la cara de vergüenza de que con tu sello luego salga una de cesio
porque ese autor que a lo mejor no llegaba no ha puesto el dinero. No sé, ya pienso. Todo lo que me está demostrando es que no es editor, es impresor. Tú eres la fotocopia, es como el de la fotocopiadora. Él no mira lo que va, él tira. Entonces aquí ya estamos hablando de cosas distintas. Pero es que las grandes editoriales se han convertido también en impresores, porque antes se valoraba el autor, se le mimaba, se trabajaba el texto, no publicaba todo el mundo, ahora no. Ahora hay autores de relleno para llenar estanterías o las librerías, para que estén todos mis sellos, pero no se hacen las cosas como se debe. Porque se debe hacer porque bien. ya no manda, en las grandes el problema es que ya no manda el editor, manda el de marketing. Y cambia. No cambia El de marketing. Es decir, al final están más preocupados en eso. Es decir, a mí, que yo tenga que pelear las tarifas con Planeta que le da 600.000 euros a un tío por un libro, y que luego a mí me regatees 0,30 el millar de matrices, pero porque ellos van a lo que van. Entonces, es curioso, y es verdad, y no es porque lo diga ella, las editoriales pequeñas que sacan pocos títulos, poquitos, no digo ya editorial pura y dura, pero pequeñita, esos 5 títulos que sacan o esos 10 los cuida mucho más que Planeta, o a ver, digo Planeta o otra, o Random o lo que sea, que va en plan ametralladora. Porque tienen un concepto más Empresarial. Bueno, los otros tienen un concepto más empresarial, más, cuidan más. Mira, en el Encuentro Nacional de Correctores que fue en octubre en Zaragoza, tuve la suerte de traer una mesa. La editora de Geoplaneta, que eran los que lanzan las guías de Lonely Planet, es decir, estamos hablando de sacar cada mes 30 libros, o sea, una auténtica ametralladora. Y luego estaba Manuel Ortuño de Trama Editorial, ¿no? Que además es el presidente de la revista cultural de España. Manuel, pues él decía, pues si mi libro no sale esta semana, sale la siguiente, y si tengo que darle otra vuelta tal, el otro concepto. Mientras que la otra lo había hecho muy bien, porque ella tenía un calendario muy bien, pero sí o sí confiaba en la corrección. Y tenían 15 correctores solo para su editorial. Claro, no hay planes que vender lo que no estaba escrito. Pero mientras que la editorial de Planeta de la oficina de al lado hacía lo mismo, sin corregir, ahí va, ¿no? Ellos, en Lonely Planet, sobre todo, al ser la guía, tienen que tener mucho cuidado con todos los temas de los datos, teléfonos, todo ese tema, ¿no? Tenían un equipo de correctores, que conozco a uno de ellos, brutal. O sea que no es la excusa tirar mucho, tal. Se puede hacer bien si te organizas, si creas tu equipo. Pero igual que un periódico, que es decir, un periódico ha prescindido inmediatamente cuando ha habido crisis de los correctores, igual de los fotógrafos, y que para mí es imprescindible, porque la mayoría de la sociedad se fija en lo que dice un locutor o lo que dice un periodista, y escriben muy mal, lamentablemente. Ya, lo vas a cambiar el negocio, porque al final, ¿cuántos periódicos se han día? Periódicos de papel. Pues no hagas periódicos, pero lo que no puede hacer es que como yo quiero ahorrar dinero y quiero ganar dinero, estoy haciendo que la gente escriba mal y hable mal. Porque lo que estamos haciendo es generar... Pero ¿quién está en el mando de las naves? ¿El de marketing o el redactor jefe? Esa es la clave. Si al final esa es la clave. Es decir, ¿por qué el premio Planeta lo gana un presentador del telediario guapo? Claro, porque es predicción. Que a lo mejor ha escrito el libro o no. Pero es un periodista o un periodista guapo. Con dinero. Perdona, yo quiero preguntarte una cosa. ¿Qué dificultades encontráis entre los correctores de poesía y los de narrativa, por ejemplo? ¿Es más complicado? Mucho más complicado. Es que al final lo que se le permite a un poeta no se le permite. Exactamente. Sobre todo en el tema de la puntuación. Sí. Y luego que tiene una métrica distinta, tiene unas reglas internas distintas. Es decir, conozco una correctora de poesía que escribe libros sobre cómo corregir poesía y demás. Y, o sea, es un mundo, ¿eh? Es un mundo. Tienes por una parte mucha más libertad, o sea, tú puedes poner una coma donde ya a lo mejor yo no te la dejo en una rueda, pero por otra, bueno, es necesario, no, es necesario que haya mucha complicidad entre el autor y el poeta. O sea, es la clave. Si el corrector le pilla el punto al poeta, va a ir todo bien. Si no se lo pilla, ¿y por qué pones como aquí? ¿Y por qué pones no sé qué? Y el poeta que pues, hace poesía tiene que explicar, no, mira, efecto. Eso no funciona. Tiene que ser ahí sí que es un equipo, un engranaje. De hecho, yo creo que lo ideal sería que un poeta siempre corrija a la misma persona.
Sí, un poeta siempre correcto la pronunciación. Y también que el corrector fuera poeta, porque también como las traducciones, por ejemplo, de poesía, si es un poeta, siempre he leído que el correcto es muchísimo mejor, porque le coge el sentido de otra manera, metafórico. ¿Vosotros tenéis corrector de poesía? Así que bueno, pues nada, si tenéis alguna duda o queréis consultar algo, en nuestra página web es Unión de Correctores. Antes de que nos echen, supongo que estarás de acuerdo en que los infinitivos van asesinados a los imperativos. Esa es otro ejemplo de lo que se hace mal, se hace tantas veces mal que es normal y la RAE lo acaba haciendo. Pasarlo bien. Esa es otra. En fin, muy interesante.